Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles, del portal del Villegas. Así es, estamos grabando día martes, está lloviendo, ya me voy a referir al tema climático más adelante en el programa, pero voy a empezar recordándoles, amigos míos, que hoy que grabo, martes, es el Día Mundial del Perro. Así que qué mejor oportunidad para recordarles dos cosas relacionadas con los perros, pero también con los gatos. Uno, la Unión de Amigos de los Animales, UAA.cl, que está esperando que por favor usted, si ama a los animales, si tiene cariño por ellos, si le da pena cuando ve en la calle un perro que anda deambulando, muerto de hambre, muerto de frío. Bueno, ayude a la Unión de Amigos de los Animales haciéndose socio, o si no quiere hacerse socio, no quiere complicarse la vida, aunque no hay ninguna complicación, aportar algo de vez en cuando. UAA.cl, entre al sitio y vea todo lo que hacen sin apoyo de ninguna autoridad, ninguna ONG, nada. Solamente con lo que la gente, como usted, como yo, apoyan con unos pesos en un momento dado, mandando alimentos, haciendo algo. UAA.cl. Y la otra cosa, que hay una rifa, la rifa que organiza siempre la señora Montserrat Guajardo, que cuida solita animales que han sido botados. Cuida muchos, no crean ustedes que son uno o dos. Va para allá y para acá, los alimenta, los lleva a refugio, los mantiene, los lleva al veterinario y todo eso requiere plata. Y esta persona no dista de ser millonaria. Entonces, ella organiza un par de rifas más o menos al año. Hay una que está en este momento vigente, postergó un poquito la fecha para que tengan la oportunidad los que no han comprado ticket a Luca, nada más. Y pueden ganar premios, hay un montón de premios, pero por último, si no gana ninguno, da lo mismo, ¿no? La cosa es ayudar a que esta persona siga manteniendo a estas criaturas inocentes que son víctimas de la crueldad, del descuido y de ese pecado capital de los chilenos, la indolencia, de no hacer nada. Cuando ven algo, no hacer nada, hablar nada más, hablar y hablar. Entremos ahora en materia. El Partido de la Gente, en otra acción que tiende a hacer público, que tienen una capacidad política, que tienen poder, porque tienen congresales en un número sustantivo, un 14 creo que son, por ahí, que son por lo tanto importantes para el gobierno, que son importantes para la oposición, que son importantes porque tienen peso, tienen votos. Entonces, de vez en cuando hay que hacer un acto de recordación para un país de olvidadizo y hacer algo, decir algo, tomar o anunciar algo que los ponga en las primeras planas. Y en este caso, el anuncio es del señor jefe de bancada, don Juan Marcelo Valenzuela, que anunció que van a rechazar 4 artículos del actual proyecto de reconstrucción para revisarlo, para que sean revisados en una comisión mixta. ¿Cuáles son esos artículos que interesa revisar al PDG? Los siguientes. La franquicia tributaria del CENSE. El tema de las salas cuna. El fondo de emergencia para incendios transitorio, un fondo de emergencia transitorio, compensaciones a los municipios, porque los pobrecitos se quedarían con menos dinero para gastar en sus cosas maravillosas que hacen los municipios, debido a terminar con las contribuciones que los viejos pagamos por nuestra primera vivienda y que llevan y obligan a muchos viejos a tener que vender la vivienda que les costó años pagar en dividendo porque no pueden seguir pagando las contribuciones. Entonces hay que compensar a los municipios y eso es lo que quiere el PDG. Ahora, ninguno de todos estos puntos, aunque tengan alguna importancia relativa, es decisivo, no es crucial, no son cruciales, salvo para los elementos interesados directamente. Para la nación en su conjunto no son decisivos, son importantes pero no son decisivos. En algunos casos su importancia consiste en 3 décimas de punto, ¿no? Por ejemplo, una cifra que estaba establecida del 0,7%, ellos quieren que sea el 1%. De un ítem X, da lo mismo. No es una gran cosa.
Lo de las compensaciones a los municipios, yo encuentro que es inaceptable la sola idea de seguir compensando, pero si llega a hacerse así, llega a ser así, no toca la columna vertebral del proyecto de reconstrucción que tiene que ver con los mecanismos para que haya inversión y haya trabajo. Así que, independientemente de que tengan o no una virtud, un mérito propio, estos alcances que hace el PDG, independientemente de que los cambios que ellos quieren hacer a estos 4 artículos sean positivos, sean efectivamente un perfeccionamiento, como dicen ellos, el hecho central es político. Manifestar el poder que tiene el PDG, que no nos tomen, que no se olviden de nosotros, que nuestros votos son importantes para aprobar o no aprobar un proyecto del gobierno. Entonces, hay estos puntos. Dejo de lado, repito, insisto, porque aquí hay gente que ve este programa y no entiende lo que uno está diciendo y hacen unas críticas que no tienen sentido. Insisto, independiente del mérito particular que tengan estos artículos, el hecho central es que el PDG saca otra vez, a ver, como digo, hace presencia en el espacio político. Eso es. No se olviden de nosotros. Cuidadito, cuidadito. No den por garantizado nuestros votos. Ese es el mensaje. Afortunadamente son, como digo, puntos que no van al meollo, al corazón del proyecto de reconstrucción. Ahora, respecto a esto mismo, al proyecto de reconstrucción, apareció aquí un caballero que anoté su nombre. Aquí está. Raúl Soto, del PPD, una vez más, demuestra sus grandes talentos y su coeficiente intelectual superior a 150, por lo menos. Porque ahora se inventó un plebiscito sobre la base de unas encuestas inventadas también por él. Dijo lo siguiente. Dijo que si se hiciera un plebiscito, o sea, un plebiscito que no se ha hecho ni se va a hacer, considerando, dice, avalado por los estudios de opinión pública, la mayoría de los chilenos rechazarían el proyecto de reconstrucción. Pregunta para el señor Raúl Soto, este genio resplandeciente. ¿Cuál estudio de opinión pública ha preguntado directamente a la gente si está de acuerdo o no con el proyecto de reconstrucción? Respuesta, ninguno. Las encuestas que todos conocemos, las que hace CADEM, Pulso Ciudadano, etc., tienen que ver con, en general, qué les parece el gobierno, qué les parece CAS, qué les parece esto. Nadie ha preguntado, usted que ha estudiado, porque la gente no ha estudiado el asunto, el proyecto de reconstrucción, ¿lo aprueba o lo desaprueba? No existe esa encuesta, así que es una mentira del señor. Y sobre esa mentira construye esta cosa imaginaria, un plebiscito ilusorio. La mayoría de la gente. Porque ahora la izquierda ha sumado a los habituales clichés que utilizan desde tiempos remotos, los clichés de siempre, que el pueblo, que las conquistas de los trabajadores, que la cacha de la espada. Ahora agregaron otro ítem más, que es inventar cosas, inventar cifras, ellos que no se saben la tabla del 2, inventar cifras, inventar cosas que no existen. Inventó una encuesta de opinión que no existe el señor Soto. La encuesta en que se le habría preguntado a los chilenos si apoyan o rechazan el proyecto de reconstrucción no ha existido. Pero el señor Soto inventa. Y luego saca si hubiera un plebiscito. Bueno, yo creo que si hubiera un plebiscito en que la pregunta fuera, ¿tienen derecho a seguir existiendo políticamente esta gente que lo único que quiere es demoler el país? Yo creo que la respuesta masiva sería no, que se vayan. Pero también es imaginario mi plebiscito, eso sí yo lo reconozco de inmediato que es imaginario. El señor Soto no. Él dice si hubiera un plebiscito como si ya poco menos que hubo un plebiscito. Entonces, a base de este plebiscito imaginario y de estas encuestas inexistentes que se inventó el señor Soto, dijo, por lo tanto, o sea, sacó una conclusión, por lo tanto, el proyecto de reconstrucción nacional no es viable. No es viable. ¿Qué quiere decir viable en primer lugar? No sé si entiende exactamente qué significado tiene la palabra viable el señor. Bueno, le voy a explicar a Soto lo más fácil posible para que entienda. Viable significa aquello que puede ser llevado a cabo, que se puede materializar.
No tiene que ver con la calidad de lo que se materializa, sino que si se puede o no, si es viable, si hay una vía posible para que se materialice algo, eso significa. Y desde luego hay una vía posible para este proyecto, que él considera malo, que es la votación. Claro que es viable, es cuestión de que gane más votos aprobatorios que votos en contra. Así que es sumamente viable. Si quiere decir, usando mal la palabra, de que es perjudicial, eso significa que para el señor Soto es perjudicial o no es viable que haya más inversión y más empleo. No es viable, no es bueno que haya más empleo, fíjese. Porque resulta que inevitablemente, señor Soto, cuando alguien invierte, aunque no le guste la gente, aunque sea misántrope, tiene que contratar gente para hacer funcionar las cosas, pues. Las inversiones traen inevitablemente empleo, señor Soto. No sé si se le había ocurrido. Pero para él es inviable eso. También sería inviable que los ancianos como yo, y de hecho menos ancianos que yo, gente mayor de 65 años, jubilados, no paguen contribuciones por su primera vivienda. Por lo tanto, para el señor Soto es inviable, no debiera ser, que la gente pudiera mantenerse en la casa que estuvieron 20, 30 o lo que sea de años pagándola, y que luego tienen que deshacerse de ella porque no pueden pagar las condiciones. Para él eso no corresponde, no es viable. Yo le diría al señor Soto que lo que él es el inviable. Lamentablemente es viable porque lo eligieron, llegó a donde está. Desde el punto de vista de la conveniencia para el país, la postura de Soto y de otros que piensan como él, que son todos los demás, eso es inviable. Lamentablemente no hay otro plebiscito, si podemos llamar plebiscito la elección de Kast. Bueno, ahí quedó clarísimo que ustedes no son considerados viables por el pueblo, no son considerados viables para seguir gobernando, no son considerados viables para nada. Y ustedes, en vez de cambiar su punto de vista, siquiera un poco tener una actitud distinta, se hicieron aún más inviables con esta actitud, esta postura de oponerse a todo 100%, incluso inventando plebiscitos y encuestas. Eso sí que es ser inviable. Políticamente, ustedes se hacen viables porque los eligen, personas con poca viabilidad intelectual parece, pero son desde el punto de vista ahora de la conveniencia para la nación, sin pensar en los electores, sino que en la nación como concepto demográfico y político, señor, no sé si entiende la diferencia, son ustedes inviables. Como fueron inviables en Rusia, como fueron inviables en como son inviables en Corea del Norte, uno de los países más represivos, atrasados del mundo, aunque fabriquen bombas atómicas. Como han demostrado ser completamente inviables en Cuba, como fueron inviables y son inviables en Venezuela, como han sido inviables en todos lados, como fueron inviables en todo el pacto, en la Europa del Pacto de Varsovia, en Yugoslavia, en Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Alemania Oriental, en Bulgaria, en Rumania. Inviables. Ustedes son inviables. Lo han demostrado, la historia lo ha demostrado, los hechos lo han demostrado una y otra vez. Ustedes son los inviables. Pero en fin, ahí está, viable en términos de que puede actuar, que el señor Soto tiene voto, él y los demás que son tan inviables como Soto tienen voto. El día de mañana, sí, yo ya lo he dicho, lo que va a ocurrir es que van a ir desapareciendo la escena política. Todavía están ahí por votaciones anteriores de otros momentos históricos de este país, en que la gente en su gran sabiduría popular los eligió. Pero al final, como decía Abraham Lincoln, se puede engañar a toda la gente por un tiempo. Se puede engañar a alguna gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a toda la gente todo el tiempo. Eso es lo que les va a pasar a ustedes, como le pasó ya al Partido Radical, a la Democracia Cristiana, desde luego le está pasando al PPD, y al Partido Socialista, que se están convirtiendo en inviables. El Partido Comunista y el Frente Amplio, electoralmente van a seguir siendo viables porque ellos van a contar con esa base, ese 25 al 30% de chilenos que están disponibles para apoyar cualquier iniciativa política que tienda a la demolición de lo que hay, porque son los resentidos, los picados, los perdedores. Eso van a seguir existiendo. Y por lo tanto van a seguir existiendo los partidos que mejor representan esa postura. Pero estos otros, muchos de los cuales se declaran a sí mismos socialistas democráticos,
un concepto que es una contradicción en los términos, no tienen ninguna viabilidad, como ya lo demostró lo que le pasó a la señora candidata de la socialdemocracia o del socialismo democrático, la señora Toá. ¿Se acuerdan cómo le fue? En comparación con no con un genio resplandeciente precisamente, pero por lo menos definitivamente parte de una colectividad política, la señora Janet Jara. La pateadura electoral que sufrió la Toa es la pateadura política en todos los sentidos que está recibiendo eso que llaman el socialismo democrático. Bueno, sigamos entonces con los inviables. Los inviables de Chile. Raúl Soto y Compañía Limitada. Bien, permítanme ahora recordarles, amigos, que este programa lo auspicia Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy eficiente que se dedica a pocos encargos. O sea, le encargan vender una casa, un departamento, o lograr un arriendo de un departamento, una casa, y él lo hace más rápido que otros corredores porque se encarga de pocos. Segundo, porque trabajan de lunes a domingo. Tercero, por sus métodos muy originales, muy productivos. Funciona. Ángel Hey. Sigo con Remodeling, una empresa de remodelación que consta de puros profesionales para pintar, para arreglar o cambiar parquet, para arreglar, cambiar o modificar o amononar muebles de cocina, arquitectos para obras un poco mayores, lo que usted necesite, lo que usted quiera para su departamento, para su casa, en una empresa profesional, con puros profesionales que entregan un trabajo profesional y que están ahí como empresa existiendo todo el tiempo. No desaparecen como los maestros chasquillas. Le dejan la crema y usted nunca más los ubica. Remodeling. Y termino con el método EVE, que está hecho para que usted elimine aquellas cosas feas de su cuerpo como la guatita, la celulitis, las estrías, todas esas cosas, con método desarrollado específicamente para eso en Corea del Sur. Fue traído a Chile y se está impartiendo en 3 locales en Los Ángeles, en el sur de Chile, Concón y Vitacura, acá en la región metropolitana. Métodos diseñados para lograr ese objetivo. Les sugiero que entre al sitio y vea los detalles. Bueno, los congresales republicanos que se habían querellado contra Carol Cariola, la no sé cuantito Hasler y un lobista chino de apellido, de nombre, no es apellido esto, Bo Yang, se desistieron de la querella. No sé por qué se desistieron de la querella. Si iniciaron una querella es porque suponían, con datos, con hechos, cosas que hicieron públicas en los medios de comunicación. Todos sabemos además las gracias de la señora Hasler, por ejemplo, en el municipio de Santiago. Después están los enredos de la señorita Cariola con este chino, haciendo un lobby. Bueno, todos conocemos historias que ya se les olvidó a ustedes, por supuesto. Eso estuvo vigente en algún momento el año pasado, o antepasado. Se olvidó. Pero estos querellantes deben haber tenido fundamento, porque si uno no presenta una querella porque se le ocurrió nomás. Ahora, ¿por qué de pronto sus fundamentos dejaron de fundar nada? Me gustaría saber. Sería bueno que explicaran. Porque si no, esto se convierte lamentablemente en otro episodio de la impunidad de que disfrutan los políticos en este país. Hagan lo que hagan. Esto es como un club, parece, de amigos. Oye, mira, te reté ayer con que te amenacé, pero ¿sabéis qué más? Si somos todos compadres, somos todos políticos, estamos todos en el mismo negocio. Entonces, ya, no dejemos las cosas ahí. Oye, pero para otra vez, no llaméis por teléfono al chino. No. Espero que den razones, y buenas razones, para decir, bueno, nos equivocamos, en realidad no estaba fundada nuestra querella, en realidad nos equivocamos totalmente, no había ningún fundamento. Pero no explicaron, no han explicado, y entonces queda como otro caso de impunidad. Impunes. Y ahí están las dos señoritas, las vi en una foto en el diario, con esas bocas súper pintadas de rojo, para que nadie vaya a confundir su militancia política. Ahí están muertas de la risa. Bien, perfecto. Perfecto. Bien decía alguien, no hay justicia en este mundo. Claro que no. Está clarísimo. O por lo menos no hay justicia en Chile, al parecer.
Porque la justicia, la razón de ser de la justicia, el concepto de justicia es que cada quien reciba lo que merece, para bien o para mal. Esa es justicia. No la igualdad, no la disparidad, no los fueros, no la impunidad, no la patente de corso, o sea, de pirateo. No. Y para todos igual, y por eso que se pone la figura de la justicia de una señora que está con la venda en los ojos, no está viendo a quién juzga. Mentira. La venda es una gasita transparente, parece. Bien, veamos qué pasa. Ojalá que estos republicanos expliquen por qué se desistieron, por favor. Bien, vamos a ir ahora a una noticia económica que es, bueno, se puede jugar desde distintos ángulos, la verdad. Resulta que hay una empresa norteamericana que quería adquirir, que ya tiene varios de estos centros invernales de esquí, y los que faltaban adquirirlo y formar una sola entidad capaz, por su dimensión, por sus inversiones, de convertir a Chile en un centro de esquí mundial, compitiendo con los centros que hay en Suiza, en los Alpes, por cierto, con Aspen en Colorado, en Estados Unidos, que son centros mundiales donde van todos los que les gusta sacarse la cresta, digamos, esquiando en la nieve, les encanta ir a quebrarse la pierna ahí. Bueno, aquí se les ofrecía la oportunidad de quebrársela en Chile. Paréntesis, nunca he entendido cuál es el gusto de esto, de bajar. Bueno, está bien. Hay gente que le gusta y tienen todo el derecho. El hecho es que la Fiscalía Nacional Económica impidió esa compra porque dijo que se formaría un monopolio. Porque en vez de haber 2 o 3 o 4 centros, habrían solamente uno, el de esta empresa. ¿Y quién preside y quién es el que determina esta cuestión básicamente en el fondo? El señor que preside el fondo, la Fiscalía Nacional Económica, se llama Jorge Grumber Pilowski. Fue nombrado por Boric. Investigué el asunto, no se le conocen, o por lo menos no son públicos, cuáles son las inclinaciones, las ideas, los sentimientos, los pensamientos que tiene el señor Grumber Pilowski respecto a este tema. Pero yo creo que el tema amerita un poquitito de ir algo más allá de decir simplemente una cosa obvia. Bueno, si hay una sola empresa, entonces hay un monopolio. Ok, hasta ahí vamos bien, pero examinemos un poco el asunto. El monopolio, o sea que un solo agente económico controle una actividad, es presuntamente una cosa negativa cuando está en juego, yo diría, un artículo de primera necesidad. Si hay una sola panadería en todo Chile y el pan, todos consumimos pan, puede ser jodido, pueden poner el precio que se les dé la gana. Si se trata de un artículo además, como el pan, precisamente de consumo masivo, si se trata de una actividad en que habían ya un número sustantivo de competidores que efectivamente competían en precios, entonces aquí yo me hago varias preguntas. Los distintos centros invernales o de esquí que hay en Chile, yo no los conozco, no he ido jamás a uno de ellos. El único hielo que conozco es de los cubitos que saco para prepararme un whisky. Son, qué sé yo, a ver, La Parva, Farellones y 2 o 3 más. Bueno, varios de ellos ya estaban en propiedad de este grupo norteamericano. ¿Compiten en precio? Yo le pregunto esto a la gente que va a esquiar. ¿Compiten en precio? O sea, ¿hay uno que el día de mañana diga, oiga, venga a esquiar, aquí está más barato? ¿Es un artículo de consumo masivo el ir a esquiar? ¿Van millones de chilenos como una cosa de necesidad todos los inviernos a esquiar? ¿Los que van a esquiar son desposeídos o son personas que tienen dinero para pagar? Porque me imagino que no es barato el asunto, no puede serlo tampoco. Tienen que llegar al lugar, eso significa gastar plata en benzina, peaje, no sé, después el hotel, los almuerzos ahí, arrendar los esquíes, si es que no tienen, no sé cómo es la mecánica, pero seguro que cuesta plata. O sea, este no es un tema masivo como el pan que involucra las necesidades diarias de todos los chilenos. Entonces yo no sé hasta qué punto ahí el concepto de monopolio como una cosa que perjudica a una sociedad sigue teniendo sentido en este cuadro específico. ¿Tiene sentido? Para el esquí. A mí me parece, voy a poner un caso más extremo para hacer claro mi punto, que esto sería como complicarse y acusar de monopolio a una joyería que vende diamantes, que quisiera apoderarse o ser dueña de ser la única que vende diamantes.
Usted diría, bueno, ¿y qué importa? Si, ¿quién compra diamantes? Eso no es un tema, digamos, que afecte a la economía nacional, que afecte a los consumidores en general. Bueno, a mí me parece que el esquí, yo no digo que no vaya bastante gente, pero no es un artículo de primera necesidad, en primer lugar. Segundo, no sé si compiten en precios. Y no sé qué clase de competencia de precios podría ser esa. En una panadería yo entiendo que es fácil. Usted baja un poco su costo o baja un poco su utilidad y baja el precio del pan. Entonces el del lado hace lo mismo y así. Pero ¿hasta qué punto puede ocurrir eso y ocurre eso en la actual situación en que no habría monopolio gracias a la decisión de la Fiscalía Nacional Económica? No entiendo muy claro si el concepto de monopolio y los supuestos beneficios que derivan de impedir un monopolio teórico tienen sentido en esta específica actividad. Eso es lo primero. Lo segundo, en términos del beneficio para el país. ¿Qué significaba o podía significar siquiera la constitución de esta imperio de la nieve, como le pusieron algunos ingeniosos? Significaba, porque esa es la razón de ser de la inversión. No es una cuestión de que tal vez sí, tal vez no. Era la razón de ser, era el propósito de la inversión. Convertir a Chile en un centro mundial de los que se quieren quebrar la pata bajando en esquí. Perdonen que los tome así, pero no, son pocos los que se quiebran, pero todos los, todos los amigos o conocidos que yo he tenido que iban a la esquí, tarde o temprano salían y llegaban con una pata quebrada. Bueno, está bien, puede ser muy entretenido esto del esquí, no sé cuál es la gracia, pero debe tener mucha gracia. Pero el hecho es que se iba a convertir Chile en un centro mundial. ¿Y eso qué significaba? Que iba a llegar gente de afuera que en vez de ir a Aspen, en Colorado, creo que está en Colorado Aspen, o ir a Suiza, que debe ser súper caro, iban a venir a Chile, que es un país muy grato, creo yo, es lo que dicen la mayoría de los extranjeros. Y eso significaba más gente que llega a Santiago, que llega al país, quizás se queda un rato más, que gasta, eso significa más empleo, eso significa más movimiento económico. No sé si lo tomaron en cuenta en la Fiscalía Nacional Económica, tal vez no tengan por qué tomarlo en cuenta en primer lugar, probablemente. Ellos simplemente ven si hay monopolio o no hay monopolio y cosas como esas. Pero yo quiero insistir, yo no tengo claro este punto. No estoy aquí llegando a una conclusión y acusando a la Fiscalía Nacional Económica de haber hecho una tontería. Pero creo que esta cosa tiene que examinarse más porque me parece a mí, yo no soy economista, pero me parece a mí que el concepto de monopolio, como cualquier concepto, se tiene que bajar a tierra y ver si tiene sentido en tales o cuales ámbitos de la actividad económica. Y segundo, ver cuál es el efecto global de impedir entre comillas, monopolio en cierta área. De hecho, aunque no soy economista, sí sé que este es un tema que se discute todavía entre muchos economistas. ¿Qué conviene más? Que hayan 10 chicos peleando entre sí, si es que pelean, porque se pueden poner de acuerdo igual. Si es eso más beneficioso o que haya una sola empresa que racionaliza las cosas y produce una inversión más grande, contrata gente. ¿Qué es más beneficioso? Tampoco se puede determinar eso así a priori sobre la base de un juicio general. Hay que estudiar los detalles. En el detalle está el diablo. Y en este caso también. Pero lamentable, yo creo así en general que es lamentable que se haya impedido esta fusión porque iba a aumentar la inversión y lo que más necesita este país es inversión. Y no preocuparse de si hay monopolio en una cosa tan de poco consumo, digamos, porque nadie vive o muere por ir o no ir a esquiar, ¿no? No es un artículo de primera necesidad. Bueno, dejémoslo así. Vamos a ver qué pasa con este asunto. Las empresas en todo caso no van a insistir con otros mecanismos legales que estuvieran disponibles, se retiraron. No va a haber esa inversión. Otra más que se suma a los inversionistas potenciales que se fueron del país por una razón u otra. En otros casos ha sido por la permisología, ahora fue por la Fiscalía Nacional Económica. Bien, concepto de monopolio a mí me huele un poquito, considerando cómo está cambiando la estructura económica mundial, me suena un poquito como anacrónico, pero ¿quién soy yo para decir nada sobre esta materia, no? El señor Grunberg Pilovsky debe saber mucho más que yo, seguro de eso. Bien, vamos a otras cosas, estimados amigos, pero antes de ir a otras cosas, permítame recordarles a Oxibiota, este polvito que se mezcla con un poco de agua
se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted combate de raíz el problema de los malos olores. No los tapa, dejan de existir. Allí donde usted vierte el producto, el líquido que se formó o lo vaporiza en una superficie extensa, se acabó el mal olor. Así, de raíz, por meses de meses. Y cuando empiezan esta colonia de bacterias aeróbicas a desaparecer, bueno, usted agarra otro sobre y inicia el proceso de nuevo. Amigos, la están dando. Es un sistema realmente fantástico. Garantizado por vuestro servidor. Sigo con compreoro.com. He aquí la oportunidad, estimados amigos, de entrar a una inversión fantástica. El oro y la plata. No solo son artículos que han subido muchísimo de valor, van a subir aún más, porque según todos los analistas de este tema, hay algunos países como nada menos que China, la segunda economía del mundo, que está acumulando enormes cantidades de oro porque pretenden cambiar de alguna manera la estructura financiera y el oro va a empezar a funcionar mucho más directamente que ahora, que funciona como un muy lejano supuesto fundamento de los papeles, digamos. Poco como funcionaba la economía, el aparato del sistema monetario en el siglo XIX. Mucho más basado, o sea, enteramente basado en el oro, digamos. Entonces, el oro es la papa, estimado amigo, desde el punto de vista de las inversiones. Lo mismo la plata, los metales preciosos, los metales, las cosas que tienen un valor intrínseco, digamos. En tiempos en que hay problemas económicos, aquello que tiene un valor intrínseco no solo mantiene su valor, sino que lo aumenta. Así que compreoro.com, lingotes de oro, lingotes de plata, certificados. Aquí están, este es uno de los certificados de que tienen 99,9% de pureza. Sigo con Fastmark, una empresa chilena de transporte que trae desde Estados Unidos a nuestro país, atendiendo tanto a grandes empresas o empresas, grandes cargas, como a particulares, lo que usted compre, la cosa más pequeña que usted compre, un anillo de compromiso, un reloj, algo que quiera traer de otra forma. Fastmark.cl lo hace con la misma eficiencia con que atiende a las empresas. Y termino este bloque, amigos, con flamencas.cl, que es el sitio donde usted puede ubicar a artistas del flamenco para que le amenicen una función en su casa o en el lugar que arrendó. O sea, una función familiar. Bodas, matrimonio, bautizo, reuniones de primos, de tíos, de toda la familia, qué sé yo, lo que sea. Clanes familiares se reúnen normalmente de vez en cuando, una vez al año, 30, 40, 50 personas, y usted quiere tener algo entretenido, bueno, póngase en contacto con flamencas.cl. Ellos ponen todo, ¿eh? Usted no tiene que preocuparse del equipo sonido, de nada, ellos ponen todo. Y eso, el año pasado, con mucha pompa y circunstancia, no crean que fue una cosa así que pasó media colada, con presencia del ministro del ramo, en esa época el señor Carlos Montes, ministro de la Vivienda. Inauguraron un condominio que le pusieron esos nombres de fantasía, Mirador del Parque. Era un condominio con unos edificios 4 o 5 pisos. 200 familias. Era, dijeron, una solución definitiva. No se quedaron cortos, ¿eh? No se quedaron cortos para nada. No solamente era una solución definitiva, sino que era un proyecto emblemático. Emblemático. Palabra que les encanta. Todo es emblemático ahora en Chile. Bueno, resultó siendo emblemático del tipo de cosas que se hicieron en el gobierno del señor Boris. Todo al peo, todo al lote. Bueno, por otro el señor Monte, que es el hombre que no vio que le estaban sacando fondos al Ministerio de la Vivienda para hacer lo que desapareciera en 200 fundaciones o más. Bueno, este señor Monte asistió y estuvo ahí y habló del proyecto emblemático, y resulta que el proyecto emblemático se empezó a llover de inmediato, y ahora, con las lluvias de ahora, de las 200 familias, 150 tienen que entrar con escafandras a sus departamentos. Se les llovió todo. No solo goteras, sino que se echaba agua por todos lados. Mal hecho. Mal hecho. Eso fue lo que llamó una solución definitiva. No es que definitivo, ¿eh? Y ya ese invierno pasado, ese mismo año 25, ya se les empezó a llover a algunos departamentos. Pero ahora ya fue, digamos, el diluvio universal para la gente de Mirador del Parque.
Yo me pregunto, estimados amigos, ¿quién fue el inspector técnico que fue a revisar las obras? No hay información que yo conozca. ¿Qué empresa certificó la recepción? ¿Mm? ¿O tiene que llover a chuzo para que se note que algo está mal hecho? Otra pregunta. El Servicio de Valparaíso fue el que encargó a la empresa constructora X. El nombre se conoce, pero no lo voy a dar, porque nunca se sabe en nuestro país. Digamos, aquí este es el país del ladrón detrás del juez, así que no voy a mencionar la empresa. Pero estuve investigando cómo había sido hecho el asunto y no aparece por el momento ninguna cosa rara en el punto de vista de la licitación y todo. Pero bueno, fueron los que construyeron y construyeron mal, pues evidentemente. Malos materiales. Aquí hay un tema de que había que hacer algo, el gobierno había que hacer algo para mostrar de que ellos sí se preocupaban del tema habitacional, del cual dieron la hora en Valparaíso, en Viña, con la cuestión de los incendios. Entonces, háganlo rapidito, me imagino. Apurémonos ya, pongamos un edificio para poder inaugurarlo con banda de música, poco menos. Está edificio hecho ¿con qué? ¿Con cartón? ¿Con plumavit? ¿Edificios tipo Venezuela? En Chile, un país que se jacta con razón de que tenemos normas de construcción bien estrictas por el tema de los movimientos telúricos, como dicen los ciúticos. Y se llovieron. O sea, son inhabitables 150 de 200. O sea, el 75%. Y los otros quizás no están tan inundados, pero de seguro tienen problemas también. Hay que entrar con gualeta, escafandra y con tubo de oxígeno a los departamentos. Se les arruinan todos sus enseres. Pero era un proyecto emblemático. Todo esto lo consideró inaceptable el señor Poduje, que se ha encontrado con estas payasadas en varias partes ya. O sea, como he dicho aquí tantas veces, usted donde mete el dedo para investigar lo que se hizo en el gobierno anterior, ahí mete el dedo y inmediatamente salta la pu. Incompetencia, corrupción, desvío de fondo, robo puro y duro, cosas mal hechas, cosas no hechas. Allí donde no hubo edificios que se llovieran es porque no los construyeron. Allí donde hubo casas que no se inundaron es porque no las construyeron. ¿Cuánto pagó el Serviu? ¿Quién fue el inspector o los inspectores técnicos? ¿Quién fue la empresa que certificó? Vayan a preguntarle a Montes. El hombre, y no lo olviden nunca, que culpó buena parte de unos incendios que hubo en el sur a los conejos que andaban corriendo entre los árboles con la cola en llama. Genio, todo genio. Impresionante. Muy, pero muy impresionante, estimado amigo, lo que hemos vivido, lo que vivimos en estos 4 años. Yo soy viejo, suficientemente viejo, para acordarme cómo se construía en otros gobiernos. Me acuerdo que fue en la época de la administración de Jorge Alessandro Rodríguez que se creó el concepto del DFL2, Decreto Fuerza Ley número 2, para construir departamentos que están en buenas condiciones, que usted los puede ver si anda por la avenida Maratón o la avenida Grecia, la avenida Grecia, esa que va en dirección al Estadio Nacional. Esos edificios de 4 o 5 pisos son de esa época, más o menos. Muchos otros edificios que han resistido terremotos, que no se llueven, hechos en la época de Jorge Alessandro Rodríguez. También se construyeron cosas buenas en la época de Eduardo Frei, de Salvador Allende. No sé tanto en la Concertación, si empezó a debilitarse esto, si empezó a meter su cola la corrupción, el amiguismo, el hacer las cosas lote. Pero parece que no, porque los terremotos no se han venido abajo los edificios. No, prácticamente ninguno. Ok. Pero con el gobierno Boris empezamos a ver otro tipo de lógica, empezamos a ver otro espíritu, el espíritu del despelote, el espíritu del let it be, el espíritu de una generación de fulanos indisciplinados, flojos, perezosos, con una moral muy elástica, porque ustedes saben que tienen una ética superior, ¿no es cierto?
en el planeta en que viven, en esa galaxia distinta a la nuestra. Bueno, y ahora quiero darles algunos datos, estimados amigos, para que vean ustedes que el tratar los temporales, como llaman acá los sistemas frontales, a veces ahora hablan de sistemas frontales, se han puesto más pitucos los periodistas. No, yo creo que no tienen idea de qué es lo que es un sistema frontal, en qué consiste, cuál es su mecánica, pero no importa, conocen la palabra. Entonces siempre está el tema de la afectación, de los damnificados, de los daños, de que tal región está sufriendo. Bueno, efectivamente hay situaciones que son transitorias porque el agua finalmente se va, ¿no? Se va, se acaba el sufrimiento. Ahora, el convertir a la lluvia, a los temporales, en una catástrofe, poco menos que como un terremoto, es conveniente para los medios de comunicación, porque los medios de comunicación viven, digamos, de las cosas espectaculares, de las tragedias, de los desastres, de los escándalos, viven de eso, los medios de comunicación. No viven de dar cifras objetivas sobre alguna cosa positiva, viven de las desgracias, en buena parte. Después los gobiernos también les conviene el asunto de los damnificados y los daños para mostrar que ellos sí están actuando bien, que ellos sí se pusieron las pilas, que actuaron, digamos, con anticipación. Bueno, es lo que hace este gobierno y lo hizo, efectivamente. Después están los opositores, que por supuesto, aunque el gobierno lo haga bien, van a decir que lo hizo mal, y desde luego hemos visto algunos políticos comunistas del norte de Chile encontrando que todo fue mal, todo malo, todo penca, todo como las pelotas. Le conviene a todo el mundo, en un sentido o en otro, usan el tema del temporal como el gran desastre. Lo cual es penca, oportunista y profundamente tonto, y les voy a explicar por qué, dándoles algunos datos en unos momentos más. Antes de eso, estimados amigos, ustedes comprenderán, yo me debo hacer cargo de contarles de algunos productos y servicios de utilidad. Por ejemplo, y aquí después les puedo contar muchas cosas más que van a hacerse con esta empresa, Pontara, que pone a disposición de los candidatos a convertirse en escritores que publican todos los medios para que lo hagan, de ayudarlos a escribir, ayudarlos a mejorar lo que escribieron, corregir, imprimir, publicar y difundir. El paquete completo con pontara.cl. Hay muchas más personas a las que usted cree, a lo mejor usted es una de ellas, que tienen un libro en su cabeza, que incluso que ya lo convirtieron en un archivo, que tienen en un cajón, no saben cómo moverse, tienen la sensación correcta que si van a una editorial común y corriente no le van a dar bola, algunos deciden autopublicarse, les cuesta plata, no sé de dónde encontramos la plata para ir a una imprenta y pagar la impresión y todo lo demás, es un cacho para muchas personas. Entonces, a veces gente que tiene en un cajón por años un libro que escribieron y que valía la pena publicarlo. Otros que tienen la idea pero no saben cómo concretarla. La tienen completa pero no saben cómo desarrollarla, cómo llevarla por escrito, que no es llegar y, digamos, así de buenas a primeras. Requiere una arquitectura literaria, qué sé yo. Todo eso lo ofrece Pontara, estimados amigos, y mucho más que eso todavía. Y por eso ya hay bastantes personas, un número interesante de personas que están ya tratando con Pontara. Así que si usted es uno de estos escritores potenciales, póngase en contacto. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores que van a revisar, como usted debiera hacer una vez al año al mínimo, cómo está funcionando la logística de su empresa. Recuerde lo que pasa con la logística, lo que pasa con todos los emprendimientos humanos. Al cabo de muy poco tiempo se guatean. Empieza a funcionar la segunda ley de la termodinámica, empiezan a aflojarse las normas, empiezan a perderse las disciplinas, empiezan a abundar los descuidos, no se cumplan los reglamentos, empieza el despelote. Entonces eso hay que ajustarlo, hay que apretar las tuercas. Ellos revisan lo que está funcionando así al lote, le ofrecen un modelo alternativo que funcione bien y le buscan el personal adecuado. sliconsultores.cl. Continúo con Conversas Numéricas, un ingeniero que desarrolló un método para enseñar las matemáticas que termina con los niños que tienen problemas con las matemáticas, no porque los niños no la puedan entender, sino porque los métodos de enseñanza siguen siendo muy primitivos, basados en la memorización, en aprenderse las tablas de memoria, en aprenderse la fórmula del binomio al cuadrado, cosas como esas, que son una lata. Si para mí también fueron una lata. Después aprendí de otra manera. Hay otras formas de aprender la matemática y eso es lo que hace este señor en Conversas Numéricas. Y vean ustedes los resultados. Los cabros que eran porro para las matemáticas, convertidos en una bala para las matemáticas, les cambia la vida. Conversas Numéricas, pónganse en contacto. Y sigo con AutoWolf,
una empresa muy interesante que hace un montón de cosas por usted, como si fuera su compadre automotriz. Fíjese, si usted tiene el auto en feo, la carrocería, abollado, despintado, van a su casa con un equipo. Antes de eso, usted les ha mandado una foto de su auto mostrándole lo que está feo. Ellos le hacen un presupuesto. Usted no se ha tenido ni que mover, no se ha tenido que molestar por internet. Le dan un presupuesto. Usted lo acepta, van a su casa, delante de sus ojos, dejan el auto como nuevo. Lo sé porque lo hice con un auto mío del año 99, un Samsung SM5 del año 99. Súper viejo, ¿no? Pero está precioso, está impecable. Si no es posible hacer todo porque está demasiado mal, se lo llevan a su taller, pero ahí está solo 2 o 3 días. No desaparece por semanas como ocurre en otros talleres. Más aún, le van a buscar el auto a donde usted quiera, a su casa, donde lo dejó. Se lo van a dejar cuando ya está listo, donde usted pide, en su casa, en el estacionamiento de la empresa. Segundo, tienen una empresa de compra-venta de automóviles, que conocen el mercado recontra bien. Tercero, si usted se pone en manos de ellos para estos arreglos, le regalan, diga eso sí, que llegó a ellos por este programa, le regalan una aspiradora para el auto. Esas manuales chiquititas que sirven para limpiar el suelo, el piso del auto, qué sé yo, los tapices de los asientos, todas esas cosas. Amigos, AutoWolf, ¿qué está esperando? La están dando. Bueno, vamos a este desastre que tanto conviene a la prensa, que tanto conviene a los políticos, que tanto conviene a todos los que les gusta hacer un numerito, reparticiones públicas que entonces se hacen notar porque somos especialistas en desastre y estamos actuando. Todo el mundo saca un pedacito de la torta de la lluvia y la convierten en un desastre. Bueno, voy a darle algunos datos de los embalses que hay en Chile para que vean ustedes lo que esto significa. El embalse La Recoleta, que estaba solo al 10% de su capacidad con agua, ahora está al 80%. Gracias a este desastre terrible. El embalse Cogotí, que estaba también en un 10%, está ahora en un 54%, creció 5.4 veces el volumen de agua. La Paloma, que estaba en un 5%, ahora está en un 17%, aumentó más de 3 veces su volumen de agua. Ojalá tuviera más, pero todavía puede ser que crezca, o sea, esperamos todo. Choapa estaba no sé en cuánto, muy bajo, ahora está en 74%. Corrales, 79%. Culimo, 77% de llenado. Los Aromos, fundamental para Valparaíso, 72%. El yeso, fundamental para la región metropolitana, 65%. Es muy potente el yeso. 65% nos deja tranquilos. Peñuelas, 11%. Peñuela es algo más que un estanque de agua, ¿no? Es una zona ecológica que hace unos 3 años atrás estaba prácticamente muerta. El año pasado llovió más y llegó al 10%. Y con ese 10%, como dice usted, revivió. Bueno, ahora un poquito más, 11%, y ojalá algún día llegue al 100%. Pero es una gran recuperación. Rapel, otro tremendo embalse fundamental, sobre todo para el tema hidroeléctrico, está en un 52%. Y no sigo dando más, hay otros embalses. Bueno, amigos, agua en los embalses significa agua para beber, agua para el regadío, agua para generar energía eléctrica, vida. Pero de esto, para llegar a estos datos, no me sirvió la prensa porque no están estos datos en la prensa. No por lo menos en la que yo he visto. A lo mejor hay en alguna. Tuve que ir a un sitio especializado chileno, donde están los datos, una institución chilena que da los datos hidrográficos, científicos, punto por punto, cuánta agua cayó, cómo están los embalses, etcétera, etcétera, etcétera. Tuve que entrar a investigar ahí. Eso no aparece en la prensa. Aparece la señora Juanita que se le mojó la alfombra. Aparece el alcalde de no sé dónde diciendo que el gobierno habló tanto de esto y lo demás allá y no ha dado el ancho. Aparece tales o cuales autoridades diciendo que sí, nos portamos bien, lo hicimos bien. Aparece todo eso. Aparecen los periodistas metiéndose el agua hasta la cintura para hacer una nota heroica, con el micrófono así. Estamos aquí mientras que se está inundando. Esa cosa. Todos sacan partido en la medida que convierten estos temporales en un desastre, cuando son una bendición. Una bendición que tiene costos, por supuesto. A mí también se me han llovido algunas partes de la casa.
Y también en algunas partes tengo una cacerola, por ahí una vacinica. Pero a cambio de eso, la ciudad entera, Santiago y los alrededores, y esos cerros que vi pelados cuando fui a la costa para hacer una charla, esos cerros están ahora con vida, seguramente ya se están viendo verdes. Es vida, señores. No se dejen arrastrar por esta tonterita de lo damnificado. Bueno, además ya ha pasado harto rato. Les quiero contar rápidamente ahora, antes de pasar al tema internacionales. Urantiacos, una empresa de puros creadores de software de primer nivel, son creativos, son gente muy habilosa que hacen productos de buena calidad y esto es lo interesante, producen un software a la medida exacta de lo que usted necesita en su empresa o organización, a la medida, para procesar los datos que son propios de su empresa, que son de su organización, que requieren un tratamiento específico, que usted los quiere procesar para obtener ciertos resultados, no en general. Y otros productos informáticos que son de gran utilidad para una organización, por ejemplo, las aplicaciones móviles para el personal, para estar conectados con la empresa, el hosting, el Moodle y otros productos, todos a la medida, todos excelentes, han sido contratados por varias grandes universidades chilenas y han entregado un servicio a plena satisfacción de ellos. Sigo con Gires.cl, una empresa de ingeniería que está a su disposición para el diseño de ingeniería en todos los aspectos físicos, mecánicos, financiero, etcétera, para el proyecto de empresa que usted está desarrollando. Puede ser un proyecto habitacional, puede ser una fábrica de chorizo, lo que sea, amigo, requiere un estudio, un diseño de ingeniería para que las cosas estén bien hechas desde el principio, desde el diseño de los edificios, qué tipo de maquinarias usar, cómo organizar, digamos, la finanza. Todo eso, Gires.cl, 25 años de experiencia. No partan lote, así improvisando, porque eso termina pésimo. Continúo con Lascar Comunicaciones, amigos, .cl, una empresa de comunicaciones que ofrece un servicio integral, como les he explicado. No solo encuentra cuál es el beneficio, el servicio, la gracia de lo que usted quiere dar a conocer, sino que cómo decirlo, que se escuche, que sea potente, que sea claro. Un mensaje que sea un murmullo no sirve de nada. ¿Qué medios usar? Luego, cómo evaluar los resultados para ver si hay que corregir algo. Todo ese proceso, que es un círculo, un feedback permanente, que rota y rota, lo entrega lascarcomunicaciones.cl. Y antes de irme, no olvidar La Bollería Pirque, Instagram, @labolleríapirque, donde usted puede ubicar a una excelente empresa de banquetería si le ocurre que tiene esa carga de organizar un banquete que es como para caerse muerto. Uno no puede hacerlo solo. Necesita una empresa de banquetería. La Bollería, amigos. Instagram, @labolleríapirque. Bueno, en el plano internacional, amigos, la guerra entre Irán y Estados Unidos se está agudizando día a día. Los norteamericanos han sufrido ya un número, bueno, para una guerra no es mucho de bajas, pero han sufrido bajas. Y los iraníes también, pero sobre todo bajas materiales. Les están destruyendo sistemáticamente el país, literalmente. Puentes, y otras instalaciones, algunas de ellas no las declara oficialmente el CENTCOM, el Centro Comando del Ejército Norteamericano. Pero los iraníes reclaman que les están destruyendo también hasta las plantas desalinizadoras de agua. Los están dejando en pelota. Y si entran los israelíes, ustedes pueden estar seguros de que no solamente va a haber más destrucción material, sino que los israelíes van a ir por el cuello, por la aorta del personal del ejército islámico revolucionario, de la Guardia Revolucionaria Islámica. Van a ir a matar a científicos, a ingenieros, a líderes políticos y líderes religiosos. Va a decapitar la dirigencia político-militar de Irán, como lo hicieron la vez anterior. Y van a dejar ese país inviable. Eso sí que va a ser inviable, señor Soto. Irán. A su vez, los iraníes, que ya cayeron en el algo así parecido al caput de los alemanes, al final de la Segunda Guerra Mundial, están disparándole a todo el mundo. A los países árabes del Golfo, que no han hecho nada, salvo defenderse, no mueven un dedo contra Irán, se refugian detrás del paraguas norteamericano. Sí, no son como los árabes del Lawrence de Arabia, los actuales árabes. No se atreven a actuar, digamos, contra Irán. Se atreven a defenderse nomás, pero no más.
están muy acomodados en su riqueza petrolera, ¿no? Entonces si alguna vez tuvieron algunas virtudes viriles desde el punto de vista bélico, ya las perdieron hace rato. No se meten. Tratan digamos, de pasar colado con Irán, esa es la verdad. Entonces, dejémoslos de lado, militarmente no valen nada. Pero Israel y Estados Unidos por su cuenta son suficientes para demoler Irán. Y eso es lo que va a seguir ocurriendo, a pesar de que todavía Marco Rubio y a veces también de una forma o de otra Trump hablan de que la mesa de negociación está abierta. Pero recuerden lo que les dije el otro día. Esto no es una mesa de negociación, es una mesa de rendición. No hay nada que negociar. Estados Unidos está pidiendo el fin de todo lo que el régimen islámico quería. Desarrollar armas nucleares, que eso es evidente. Desarrollar, como ya desarrollaron, una industria misilística importante. Los drones que han enviado a Rusia para matar civiles ucranianos. Todo eso, sus ambiciones políticas de convertirse en el gran poder de Medio Oriente, de expandir su yihad por todas partes. Recuerden que el Islam es una religión expansiva, como lo fue la cristiandad hace siglos, hace milenios incluso. Ya no. El Islam todavía es una religión más nueva, digámoslo así. Todavía tiene ese prurito de conquistar al mundo, para que todos le recemos a Alá. Alá. No, yo no le voy a rezar a Alá. No le rezo a nadie. A la Virgen de Lourdes nomás. Bueno, esa es la situación. Por supuesto, el petróleo empezó a subir. Ya llegó a los $90 por barril. Puede que suba más. Probablemente va a subir más. La guerra va a seguir escalando. Me imagino que en algún momento van a terminar con sus escrúpulos de negociaciones y de frentón. Quizá ya lo están haciendo, de hecho, pero no lo dicen públicamente. Van a la destrucción del régimen iraní. Porque la verdad de las cosas, amigos, que no hay otro camino. Usted no puede negociar con fanáticos religiosos. Ni ahora, ni nunca en el pasado tampoco. Usted tiene que, si está en guerra con ellos, usted tiene que vencerlos nomás. Usted tiene que derrotarlos. Usted tiene que anularlos. O como dicen ahora, neutralizarlos. No hay otra manera. Usted no llega a acuerdo con un fanático religioso. Imposible. O con un fanático político como los que hemos visto en Chile. Es imposible. O ellos o nosotros. Esa es la cuestión. Entonces, esto tiene cara de seguir creciendo. No veo cómo podría no crecer. Y si hay acaso una negociación, es una negociación falsa de los iraníes. Ofrecen todavía ir a conversar alguna cosa. Creo que he escuchado a algunos de estos dirigentes que son expertos en la mentira y en el arrastrar las patas, para ganar tiempo, para de repente decir, ok, momentito, ya tenemos la bomba atómica, así que no sigan porque si no vamos a bajar la crema. Ganar tiempo, ganar tiempo, ganar tiempo. Y eso lo tiene súper claro. No sé si tanto en Estados Unidos, supongo que sí, pero en Israel sí que lo tienen recontra claro. Y no lo van a permitir. Si es necesario, ellos van a usar el armamento que tienen. Ustedes saben a qué me refiero. Llegado el caso, porque es una cuestión de supervivencia para Israel. Llegado el caso, van a usar todo para asegurarse de que no los van a atacar con una bomba nuclear. Que para Israel, ni siquiera una bomba gigante de varios megatones, una bomba de 20, 30 kilotones como la que se tiró en Hiroshima sería suficiente para liquidar Israel. Así que vamos a ir viendo en estos días qué pasa con esta guerra. Yo creo que va a seguir creciendo, va a seguir escalando, como dicen. Y ¿qué va a pasar eso en Irán con eso? Cuando vean que la destrucción ya es, que digamos no pueden asomar la nariz por una ventana sin que les llegue un misil. No sé lo que va a suceder. Probablemente va a suceder lo que sucedió con Alemania nazi, que llegaron hasta el final, hasta Berlín, hasta la destrucción total del régimen, hasta la destrucción total de sus dirigentes políticos, hasta que no quedó nada en Alemania. Es probable. Espero que no, porque el pueblo iraní merece otra cosa. El pueblo iraní es gran parte del pueblo iraní es el primer enemigo del régimen clerical. Lo probaron con sus manifestaciones que les costaron entre 50 y 60 mil muertos. Y sigue la represión, desde luego. Ese régimen tiene que ser exterminado, no cabe duda. Si esto es por la salud, primero de los iraníes y del resto del mundo. Bueno, por decir todo esto, ahora me van a tirar un misil a mí. Pero estoy bastante lejos. No creo que lleguen hasta acá, hasta Ñuñoa, los misiles iraníes.
Bien, estimados amigos, sería todo por hoy. Antes se me olvidó mostrarle a propósito cuando hablé de, de la editorial. No, no hablé de la editorial Edisur. Bueno, otro día les voy a mostrar libros que saca la editorial Edisur. Y eso, nos estamos viendo mañana jueves, o el próximo programa, dicho mejor, con Nicole Rodríguez. Muchas gracias. Y no olviden, a propósito de libros, sí, estos libros míos que están en elvillegas.cl/tienda. En elvillegas/correo ustedes se pueden anotar gratis, no cuesta un peso, ponen simplemente su correo electrónico, la dirección de su correo electrónico y les va a llegar un mail mío todos los días sobre los más distintos asuntos. Últimamente ha sido fútbol, pero ya la corté, con eso se acabó, vamos a seguir con otras cosas. Y eso, estimados amigos, muchas gracias por su atención, muchas gracias a la gente que ha seguido entrando a Patreon para lograr sostener a flote este programa. Sin eso, bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Chao.